¿Las dos son grandes? ¿Te viene? ¿Se escucha bien? ¿Te fíjate que se escucha? Sí, se escucha. Bueno, bienvenidas. Bueno, seguramente que ya va a venir más gente. Sí, ya sé. Seguramente que ya va a venir más gente para comenzar lo que es la diplomatura 2025 de marzo de medicina estética, ¿sí? Es una diplomatura y nosotros este año tenemos el agrado de comunicarlo que también está la posibilidad de que a futuro, si ustedes cumplen todos los requisitos, sea una especialidad, ¿sí? Bueno, bienvenidas. ¿Ustedes de dónde son? Estamos haciendo residencia, nosotras dos. Yo soy de Cagota, por los años, y también estamos haciendo residencia de oftalmología. De oftalmo, residentes de qué año. Yo de tercera. ¿Y vos de tercer año. Soy compañera del de oftalmo. Bueno, está un poco relacionada la oftalmología con la que es la medicina estética, ¿sí? Bueno, y la gente que está virtual, ya tendremos la oportunidad de poder... Ya vamos a tener la oportunidad de conocernos. En principio tratamos que las prácticas vengan todas, ¿sí? Porque es una parte importante, les diría que bastante. Así que bueno, de a poquito vamos a ir viendo. El tema que nos toca hoy es sumamente fácil porque es como una introducción a lo que es la medicina estética, ¿sí? Bien. Bueno, me presento un poquito. Yo soy la doctora Peláez, coordinadora del curso de ustedes. La directora es la doctora Rolandelli y los docentes que estamos en el plantel de estas diplomaturas son los que mencionamos acá, la doctora Carignano, Karina Arce y Nicolás Manalich. Son todos médicos, docentes de nuestro equipo. Entonces, bueno, era para comentarles un poquito, ya es la primera vez que están haciendo algo de estética, no hicieron ningún intensivo, nada. Bien. Bueno, esta es la bibliografía que nosotros les recomendamos, siempre tratar de estudiar de libros reconocidos, de libros de medicina estética, pueden ser también de dermatología, pueden ser de cirugía plástica, pero siempre de libros, tratar de no usar apuntes. Por ejemplo, en peeling, nuestro libro es el de peeling químicos de Amolca, el de Meso es este. Luego tenemos el de anatomía, tenemos de toxina, de rellenos dérmicos, donde participa mucho el doctor Cotofana, que es el autor. Así que, bueno, bibliografía es lo que sobra. Lo importante es que ustedes puedan empezar a estudiar. Nosotros toda la bibliografía que tenemos la sacamos de libros, no es porque fulano me dijo, porque no, porque por ahí ustedes van a ver mucho en lo que es ahora con el tema de las redes, que se hacen prácticas o se hacen, bueno, lo ideal es que cada práctica que se haga tenga su apoyo bibliográfico y sepamos de dónde se sacó, porque mientras no haya complicaciones está todo bien, pero cuando las haya, lo ideal es haber sacado como todo. Ustedes medicina estudian de libros, no de lo que les dijo alguien en el Instagram, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que estamos tratando de abocar, porque es una especialidad como cualquier otra. Bien. Entonces, una especialidad médica que no es quirúrgica, ¿sí? Tiene técnicas necesarias para restaurar, para mantener, promocionar la estética, la salud y el bienestar. Por supuesto que el bienestar de una persona va de la mano de cómo se ve, su aspecto. Por eso es que es una rama de la medicina. Si bien hay mucha gente que no la considera, que dice, bueno, es solamente cómo se ve lo estético, no, no es poco, porque como una persona se siente, tiene que ver cómo se ve al espejo. Entonces, no hay que menospreciar la parte estética, ¿sí?
A mí me pasa mucho en dermato, que a veces los pacientes van por algún inesteticismo, y como no es grave, como no es un cáncer, como no es algo que al paciente lo vaya quizás a enfermar o a matar, dicen, no, bueno, no importa, eso no es solo estético, pero quizás para el paciente que sea solo estético, no es poca cosa, porque a él lo avergüenza, porque a él lo altera, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es esa, ¿m? Que no veamos, acá viene el ladrón también. ¿Cómo están? Ah, todavía estamos todos tranquilitos. ¿Ya comenzaron o Sí, están? estoy empezando a comentarle lo que es la medicina estética, que tiene mucho que ver con la salud del paciente. Exactamente. Porque si se ve bien, se siente bien. Exacto. Aparte ahora vieron que la medicina estética es una especialidad médica. Entonces ahora ya en lo que es la medicina estética vamos a ir viendo todo lo que mejora la calidad de vida del paciente y sí lo que vamos a precisar para lo que es la formación de ustedes, a diferencia de lo que se hacía en otros años, más allá de que ahora los conocimientos están todos fundamentados en bibliografía. Ya en la primera presentación van a ver que hay 5 libros, esos son los libros básicos que les recomendamos, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, en la Sociedad Española, en Ecuador, en México, en Punta del Este, se ha unificado esta bibliografía. Ustedes conocen oftalmo, no se basan en una fotito del Instagram. Exactamente, exactamente. Siempre hay libros que son básicos para cada especialidad. Los Fitzpatrick en dermato, el Goodman en fármaco, no sé cuál tienen en ojo, el LASIK. Los libros de hoy. Y esta es la bibliografía básica. Es más, esta bibliografía va teniendo nuevas ediciones y vamos actualizando las ediciones a medida que, por ejemplo, de Feeling estamos en la tercera edición, de Meso estamos en tal edición. Entonces, nos basamos en esa bibliografía para todo lo teórico. Que sumemos de artículos científicos, que sumemos de otros libros y demás, pero siempre esa es nuestra base, como así también van a ver, luego de cada teórico, vamos a tener siempre prácticas, pero les vamos a dar actividades. Esas actividades, ustedes las van a ir haciendo cada módulo, puede ser en forma digital, y luego entregan una carpeta donde están las actividades del primero, del segundo. Entonces, con eso nosotros, muchas veces, ahora que está creada la especialidad, se pide estadísticas, con eso ya tenemos estadísticas realmente fundamentadas, con historias clínicas, con sentimiento y con todo. Entonces, lo que es muy importante es ir haciendo esa carpeta en la que van teniendo todo el registro de las partes prácticas. La doctora Sole Peláez es quien está de coordinadora los días viernes, así que todos los viernes van a tener con ella. Cualquier duda, siempre ella está en el grupo, está exclusivamente para este grupo de la Diplo, para la de los días viernes, y estamos todos los docentes, a veces uno se va reemplazando con algún otro profesor, pero es todo un grupo de docentes. La doctora Mayo, que se ha hecho todas las formaciones en medicina estética, ha ingresado como docente adscripta, entonces va a estar colaborando con la doctora Sole, y van a tener todo este grupo para irlos acompañando, irlos apoyando. Mucho éxito. En mayo tenemos el Congreso Mundial. Como en Córdoba se ha logrado la creación de la especialidad y es el único lugar en el país donde una institución deontológica otorga matrícula, vamos a tener la conmemoración del primer día del médico estético, que va a ser el 23 de mayo, entonces en el Congreso vamos a tener la conmemoración con las autoridades de las universidades, del Consejo Médico, de colegios médicos de otras provincias, del Ministerio de Salud, están invitadas también al Congreso y a todas las actividades que se van sumando. Sí, bueno, bienvenida al mundo este. A este mundo que es un mundo con un camino de ida, exactamente. Así que bueno, con ella mucha suerte. Que estés muy bien. Gracias, Ya voy a estar en algunas, ya vamos a acomodar la agenda para poder estar más este año. Exacto, gracias. Bueno, entonces, como le decía la doc, esa es la bibliografía. Que hay más, hay un montón de libros más. Pero bueno, y ustedes llevan práctico a práctico, tratar de tener los trabajos para poderlos ir entregando, ¿sí? Bueno, entonces,
¿Cuál es el objetivo de la medicina? ¿No es cierto? Es un cuerpo, es una doctrina, es una ciencia, como todas nuestras especialidades, que no se basa solamente en revistas, en monografías, sino como vieron, se basa no como en las redes, sino que también se basa en libros, ¿sí? Así que bueno, yo les digo esto va de la mano porque a veces me dicen, Doc, eso no me lo dieron, Doc, eso no lo vimos. Nosotros les vamos a dar todo el material teórico, nunca los exámenes van a ser fuera del material que se da, pero a ver, yo siempre los invito a mis alumnos a que traten de ver un poquito más allá de lo que se da en las clases. Ustedes, yo me imagino que ustedes son médicas, van a ser oftalmólogas, y ustedes no se basan solamente en lo que se da en el teórico, porque ya no somos más de pregrado, somos de posgrado, entonces ustedes van a tener inquietudes, por supuesto, y esas inquietudes las vamos a solucionar acá, pero traten siempre de ampliar y de no, ya somos grandes y no decir, ah, no, esa parte no me la dieron, no la sé, ¿sí? Entonces ustedes tienen que estar en condiciones de saber, digamos, de todo y más. Entonces, bueno, y como ustedes saben, es una demanda social, la medicina estética es algo que se está demandando mucho. Yo creo que esto fue a partir de la pandemia, que empezaron el tema del HIP, el tema de las selfies, donde la gente se empezó a mirar más, a ver más, a ver sus defectos y con el celular, con esto del celular, como un boom. Antes nadie estaba todo el tiempo sacándose fotos, o sea, cuando yo era chica, no era, la foto era en una máquina que le veías a un mes y se le revelaba. Entonces, es como que ahora no, todo el tiempo, a ver la foto del perfil, la foto del Instagram, entonces la medicina estética es una demanda social, donde todos quieren estar más libres, ¿sí? Entonces, bueno, van a tener que lidiar un poquito con eso para que no sea tanto la moda, sino darle el perfil de ciencia como lo que es, ¿sí? No porque todos los pacientes tengan el labio así, nosotros tenemos que ayornar y tener ese labio. Hay que ver que cada paciente tiene su armonía. Bien, entonces, ¿qué es una historia en esto? Por supuesto, desde esto ya viene desde hace mucho tiempo y han ido cambiando lo que son los conceptos de belleza. Quizás antes lo que era bello no es lo que es bello ahora, porque esto se ha ido modificando, ¿sí? Ustedes vieron que antes no se usaba quizás en los desfiles la gente tan flaca, tan delgada. Antes era diferente. Esto se ha ido cambiando y evolucionando. Pero sí hay algo que tiene que ser claro, que es los conceptos de belleza, ¿sí? Algo lindo, algo bello, cuando vos lo ves, y es agradable a la vista. De nada sirve que yo haga un labio gigante y que me quede divina la foto del labio si no va con esa cara. Entonces, lo bello es lo que es proporcionado, ¿sí? Y eso es lo que nosotros lo tenemos que enseñar en este año, para que ustedes vean las proporciones de los pacientes, vean si un rostro es armónico, si no, y no que se focalicen en arrugas, en labios y en narices. Ustedes tienen que focalizar en un rostro, en la emoción que genera ese rostro cuando ustedes lo ven. Si es una carita triste, si es una carita cansada, ¿qué expresión les brinda a ustedes ese rostro? Entonces, para definir lo que es algo bello, es lo que busca la armonía entre las partes. Ustedes saben a ver que estas partes que estamos hablando son los 3/3, ¿no es cierto?, de frente, y los 5 cuando uno hace cortes longitudinales, ¿sí? Entonces, esa es la armonía de las partes. Y hay reparos anatómicos que hay que respetar. Por eso que la estética perdió tanta fortaleza cuando se empezaron a ver esos rostros, que cuando uno lo vea, más que generarle una sensación agradable, le generaba como una cosa muy tosca. Esa no es la idea, ¿sí? Entonces la belleza es la combinación de las formas, de las proporciones, de tal forma que cuando uno las ve, genere placer. ¿Sí? Que digas, mira, qué hombre bello, qué mujer bella, y no, mire ese labio, mire ese pómulo, mire esa nariz, porque eso no es armónico, no es ver lo que sobresale, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las bases que nosotros nos van a dar
que un rostro, que un cuerpo sean más o menos ellos. Hay objetivos que tenemos que evaluar cuando vemos un paciente, ¿sí? El color de la piel, el tipo de cutis que tiene el paciente, la estructura oculta que hay atrás de ese rostro. Nosotros cuando vemos la piel, no es solo la piel. Para que esa piel esté así, quiere decir que en profundidad o en 3D hubo algunos cambios que quizás también tengan que evaluar. ¿Sí? Las proporciones, lo que les decía, los 3/3, ¿sí? Los quintos también, que van a ver, eso lo vamos a ver hoy, un poquito introduciéndonos a poder evaluar lo que es la piel en los pacientes y lo que es un rostro armónico o no. Los fototipos cutáneos se refiere a la respuesta que tiene una persona cuando se expone al sol. Entonces, ahí vienen ustedes que siempre tienen que hacer anamnesis en el paciente. No es lo mismo un paciente con un fototipo 1 que con un fototipo 4. El fototipo 4, que es el paciente morocho, es el paciente que el sol no le genera tanto daño, pero quizás es el más predispuesto a hacer manchas, porque es el que más melanina tiene, el que más se pigmenta. Entonces quizás ustedes van a creer que es la inversa, que el paciente con menos cuidado para hacer peeling son los que tienen un 3 y un 4, y es la inversa. Son los que más tenemos que cuidar porque son los que más capacidad para pigmentar tienen. Entonces, ¿qué es un fototipo? El fototipo es cómo responde el paciente a la luz solar. ¿Sí? Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, 4, en cuanto más, menos melanina. Entonces, ustedes van a ver que la graduación de fototipos va de acuerdo al que el paciente nos dice qué es lo que sucede cuando ese paciente se expone al sol. Entonces, no hay forma de poderlo sacar si yo, a veces, mirándolo al paciente, uno puede estimar. Hay que preguntar, ¿qué pasa cuando vos te expones? ¿Te bronceás? ¿No tomas color? ¿Te pones rojo? Entonces, fíjense, el fototipo generalmente son los pelirrojos, los más rubios, que siempre se van a quemar, que no van a tener un bronceado. El tipo 2 son los rubios, con ojos azules, que se queman siempre, pero logran algún tipo de bronceado, ¿sí? El fototipo 3 son más bien castaños, con piel mate, algunas veces se queman y casi siempre se broncean. Los 4 ya pasamos a los morenos, que no se queman, se ponen al sol y se broncean. Y los 5 son mediterráneos, indios, que son pacientes bien ya, directamente que ya tienen el tono, no hace falta que se expongan el sol, son morochos, ¿sí? Y el 6 son los individuos de raza negra. Entonces, paso 1, cuando yo evalúo un paciente, me fijo qué fototipo tengo. Es importante porque cuando yo voy a elegir un peeling, no le voy a hacer un peeling fuerte de entrada a un fototipo 4. Cuando voy a hacer un peeling, yo voy a evaluar qué fototipo tiene el paciente. Cuando yo voy a evaluar una piel atópica, también. Cuando yo voy a evaluar un acné, no es el mismo paciente con un fototipo 1 o 2 que un fototipo 4. Cuando yo voy a dar una protección solar, también. Entonces, bueno, siempre tienen que ir bienvenidos los fototipos, ¿sí? Fototipo 1, ¿se acuerdan que siempre se queman, nunca se broncean? El 2 es el rubio de ojos azules, que se puede llegar a broncear, pero que se queman. El 3 son pacientes que se broncean y a veces se queman. Y así va subiendo la graduación hasta que seguimos a lo que es la raza negra. Tienen que saber que tenemos los tipos de rayos solares, ¿sí? Los UVA y los UVB. Los UVA son los que van allá, más allá de la dermis, son los más peligrosos, los que más queman. Y los UVB son los que no pasan más allá de la dermis, ¿sí? Tipo de cutis. Hay 4 tipos, ¿sí? En líneas generales. Tenemos la piel normal, seca, grasa, mixta. El tipo de piel es genético, se está determinado, y hay variables, por ejemplo, como se hace su paciente en skincare,
va a hacer que esté mejor o no su calidad de piel, ¿sí? Fíjense, la piel normal es la piel que no tiene tanto brillo, la piel que no es seborreica, es la piel que tiene en todas sus regiones la misma distribución de la hidratación. ¿Sí? Esa es la piel normal. La piel seca, ustedes van a ver que son pieles más bien deshidratadas, ¿sí? La piel grasa son más bien las pieles seborreicas con mucho brillo, y la piel mixta, la que es heterogénea. Generalmente tiene una zona grasa, más bien en la zona T, como es la zona donde predisponen por la glándula sebácea, y en la zona más lateral, menos grasa. Entonces, cuando ustedes evalúan la piel, van a ver que la piel normal se trata de una piel tersa, suave, con brillo natural, pero no en exceso. Muchas veces es la que se encuentra en los niños, vieron que la piel de los niños no brilla. Es piel normal, ¿sí? Después tenemos la piel seca, no brilla, los poros son bien finitos, a veces tiene esa pequeña escamita. Esto yo siempre digo a los pacientes que tienen seborrea o los que tienen acné, que no es necesario que se seque la piel. Una piel seca no es sana. Cuando uno trata el acné o trata esas pieles seborreicas, la idea es tratar las glándulas sebáceas, no la piel. ¿Sí? De nada sirve que yo seque la piel cuando el problema es glandular. Entonces, a veces los pacientes se equivocan en no hidratarse. Bueno, es muy probable que en estos pacientes, cuando uno los identifica, por supuesto que van a tener arrugas más prematuras que otros, ¿sí? Entonces, bueno, y la piel, al no estar elástica, va a tener muchísimas más arrugas de expresión que otros tipos de pieles, porque una piel que no está hidratada no tiene elasticidad. ¿Sí? Entonces, muchas veces se marca mucho más las arrugas de expresión. Y por supuesto que es mucho más sensible al sol y a los factores exógenos. La piel grasa tiene el tono con más brillante, generalmente tiene los poros bien dilatados, ¿sí? Bueno, y en este tipo de piel ustedes ya van a ver que aparecen los comedones abiertos, comedones cerrados. Entonces es muy probable que tengamos que comenzar con productos quizás astringentes cuando le indicamos el skincare a los pacientes. Bien. Necesitan un tratamiento que es lo mismo, que para que hidrate, que sea seborregulador, muchas veces no vamos a usar cremas, sino más bien geles, serum. La piel mixta, habíamos dicho, ¿se acuerdan que era la piel que tenía mayor grasitud en la zona T, como puede ser los pacientes con acné, los pacientes con rosácea, generalmente en la frente, en la nariz, en la barbilla, ¿sí? Entonces, por ahí cuando nosotros hacemos la skincare en estos pacientes, lo tenemos que hacer de forma diferente en lo que es la zona T o la zona de las mejillas, ¿sí? Y esta es la estructura oculta de la cual yo les hablo. Ustedes detrás de una piel van a tener compartimientos grasos, van a tener la capa 1 es la piel, la capa 2 es el celular subcutáneo, compartimientos grasos superficiales, la capa 3 es la de los ligamentos y los músculos, la capa 4 a veces son fascias y la capa 5 generalmente es el periósteo. Y en la capa 4 también hay muchos espacios virtuales. Entonces, ustedes, esta estructura oculta, muchas veces, como ven ahí, fíjense cómo son los compartimientos grasos, cuando estos prolapsan, se hipertrofian, en superficie van generando surcos, el surco nasolabial, el surco en I, el surco de la ojera, pero fíjense que están determinados en esta estructura oculta. Ustedes saben que con el envejecimiento, a su vez el maxilar se retrae, la punta de la nariz se cae porque aumenta el diámetro de la espina nasal. Entonces, esa es la estructura oculta, lo que pasa más allá de la piel.
Y eso con el tiempo va llevando a que el triángulo normal de la juventud se invierta. Pasa a ser de vértice inferior a vértice superior. Esa grasita se va cayendo, va creando los Joules. ¿Y cuáles son las proporciones del rostro? Que yo les mencionaba, que nosotros tenemos que respetar, porque si nosotros hacemos tratamientos estéticos, como por ejemplo un relleno de nariz, un relleno de labios, yo tengo que respetar estas estructuras, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, los 5/5 son iguales, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo el medial que va de canto a canto, luego tenemos el del medio que va entre el canto interno y el canto externo, el lateral que va entre el canto externo y el trago, y el otro que va del trago al, digamos, a la parte más externa del lóbulo de la oreja. Entonces yo te reparo, por más que usted me diga, ¿para qué me sirve saber estos reparos ahora? Y porque son los que yo tengo que respetar cuando hago una rinomodelación, cuando hago un labio, ¿sí? Cuando hago un mentón, ¿sí? Yo no puedo generar un mentón, por ejemplo, que vaya más ancho, ¿no es cierto?, de los cantos en una paciente es mujer, porque la voy a masculinizar. Entonces siempre que yo cambio el rostro, me tienen que venir en mente estos digamos, estos cinco espacios que tienen que tener la misma proporción y ser iguales el uno con el otro, ¿sí? Lo mismo que los tercios, que son los que vamos a ver ahora. El plano horizontal de Frankfurt también es importante para cuando yo voy a hacer las fotos, también evaluar bien el perfil del paciente y que ese plano esté alineado cuando yo voy a hacer una foto, por ejemplo. También ver, hay una línea que es la línea de Ricketts, que se trata de diagonal, son que la sepan ahora más adelante, que yo puedo valorar la distancia del labio superior del labio inferior con esta línea, y si supera los 4 milímetros o los 2 milímetros, recién ahí cuando yo tengo que hacer relleno de labio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es muy importante valorar los reparos anatómicos. Porque no es cierto que yo, por ejemplo, hago un relleno de labio, le ponga el perfil a la paciente y tenemos que respetar estas medidas, ¿sí? Fíjense los tercios, porque es importante también los tercios, es sumamente importante. Porque hay pacientes que no los tienen iguales, no los tienen proporcionales. Por ejemplo, una paciente que tiene un mentón retruso, el tercio inferior, no lo tiene igual. Entonces yo, generando el mentón, voy a utilizar ese rostro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una paciente que tiene el tercio superior, mucha frente, no le voy a estar colocando relleno en la zona de frente, ¿sí? Entonces, es importante que estos 3 tercios sean iguales. Y van desde la implantación del cuero cabelludo hacia la raíz nasal, de la raíz nasal a las alas de la nariz y de las alas de la nariz al mentón. Entonces, eso que cuando ve un paciente viene a la consulta, ustedes vean, a ver, tengo proporciones, están las 3 proporciones igual, a este paciente no tiene tercio medio, lo tengo que hacer más pómulo, no tiene tercio inferior, le tengo que hacer más mentón. ¿Se entiende más o menos todavía? Bueno, fíjense acá otra cosa que es importante. Los reparos de las cejas. Ahora con el microblading es todo un tema, porque cuando uno hace toxina botulínica, a veces después pasan de base, cambia cómo está la ceja, y a mí me altera el tratamiento, ¿sí? Entonces, bueno, siempre pregúntenle al paciente que se va a hacer toxina, si se va a hacer microblading, que se lo haga antes y ustedes después le hacen la toxina. Puede valer mucho. Y las cejas es algo que hay que respetar muchísimo. Fíjense que el canto interno del ojo, la cabeza de la ceja y el ala nasal coincide en una línea vertical, ¿sí? Si otra línea tangencial debe pasar por el canto externo y ahí debe ser la cola de las cejas. ¿Y dónde debe ser la cúspide? Por supuesto, estamos hablando de la mujer, la cúspide de la ceja a nivel del limbo corneal. Antes era a nivel de la pupila, ahora más a nivel de más periférico, ¿sí?
¿Y eso por qué es importante? Porque la forma de la ceja la dan ustedes con la toxina. ¿Sí? Entonces yo no puedo generar la cola de la ceja así porque me va a quedar un rostro más bien diabólico. ¿Sí? Y respetar que en la mujer lo ideal son las cejas en gaviota. Y en el hombre lo ideal son las cejas rectas. Yo no puedo generar una ceja recta en una mujer porque la voy a masculinizar. ¿Sí? Nosotros dijimos que tenemos que generar rostros armónicos. Y voy a poner una ceja en gaviota en un hombre, porque lo voy a feminizar. ¿Sí? Entonces, eso deja de ser armónico, que es lo que nosotros buscamos. Cuando yo hago una riñomodelación, otros me van a tener en cuenta el ángulo nasofrontal, el supratip, también es lindo, el respetarlo, no siempre, o sea, yo no puedo poner relleno en el dorso de la nariz de manera que quede una cosa recta, ¿sí? Sino la formita de la nariz que es agradable a la vista, ¿sí? El ángulo, el nasolabial, fíjense. Lo más importante es que el naso frontal esté a 115. ¿Por qué esto es importante? Si yo relleno de la raíz nasal, este ángulo tiene que quedar en 115. Sí, no puede quedar así. Entonces, ese ángulo lo debemos respetar. El naso labial, el 95. Yo no puedo aumentarlo porque me va a quedar una nariz de chancho. ¿Sí? Y tampoco que esté tan bajo. Eso es lo que sería una punta nasal armónica. Y el naso mentoniano en 120. Los labios, fíjense, ha ido cambiando tanto este tema de los labios, ¿sí? Que sepan que si los dos labios, el superior y el inferior, son iguales, está bien, pero nunca el superior debe ser mayor al inferior. ¿Sí? Eso tenganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer que el labio superior cabalgue sobre el inferior, porque no va a ser armónico, van a ser esos rostros que ven con los labios superiores más grandes y que quedan feos. Entonces, si yo voy a sacar el gimnasio, respetarlo. Siempre el labio superior o es igual o es menor al inferior. Y bueno, y acá esto lo pone, lo vieron en el Power, espero que sea así. No sé si es tan cierto. Quien conserva la facultad de ver la belleza no envejece. Ojalá. Ojalá que todos podamos verla bien. Y bueno, un poquito del envejecimiento cutáneo. Fíjense cómo va, bueno, ¿qué es el envejecimiento cutáneo? Es el conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas consecuencias del paso del tiempo. Morfológicas y fisiológicas porque también perdemos función, no es todo la forma. ¿Sí? Los poros se dilatan, no se siguen contrayendo bien, por más que hagamos lo que hagamos, a veces la dermis pierde sus fibras de colágeno, de elastina, ya no funcionan bien, no son tan elásticas, lo que se estiró y no vuelve. Ustedes fíjense que hacen el cachetito de un nene cuando ustedes o cuando le hacen el desgaste para boquera, no lo mismo en una paciente de 20 que en una paciente más añosa. Entonces, aparte de perder un poco lo que se ve, pierde la función de las estructuras. Por eso que está tan en boga el tema de la bioestimulación, de generar colágeno nuevo. Porque el colágeno no solamente baja en cantidad, sino en función. Son todas líneas fibras que se empiezan a separar, se ponen rarefactas, y ya la dermis reticular no contrae de la misma forma. Bien. Entonces, es progresivo, intrínseco y lleva con destino final a la muerte. Es disminución de la capacidad de función de órganos, aparatos y sistemas. La capacidad de respuesta a los agentes lesivos no es la misma. No es lo mismo que se queme un bebé a que se queme un viejito. Responden diferente. Principal factor de riesgo para muchas enfermedades importantes e incapacitantes. Esta diapo le habla mucho de lo que es el envejecimiento en general.
Ustedes saben que hay una edad que es cronológica, que lamentablemente es la real, que es la de los años, la biológica, la que tiene que ver con la pérdida de función, y la psicológica, que es cómo me siento yo. No sé ustedes cómo se sienten, de cuánto manera. Yo, de 15. No sé, pero bueno, tratemos todo tratemos todos de sentirnos psicológicamente jóvenes, porque por ahí empiezo, seguro que este año tenemos que ver todo y tratar de que la salud mental sea la prioridad, ¿no? Porque con tantas pantallas, con tanta cosa y que estamos todos aturdidos, si no cuidamos la salud mental, se nos viene todo a pique, ¿eh? Entonces, bueno, la idea biológica tiene que ver con la función, con la pérdida de función de los tejidos, de los órganos. No es lo mismo un hígado de un paciente de 50 que va a tener una esteatosis hepática grado 3 a un paciente que tiene 12 años. Aunque ahora los chicos como vienen, que se están, que con la creatina, que con las proteínas, yo no sé en qué va a tener todo esto. O sea, no, yo cuando era chica no comía, no tomaba creatina para ir al gimnasio. Ahora están todos con cosas. Es preocupante porque, o sea, es de venta libre, todo el mundo consume eso. Y ahora el sedentarismo de los niños. Son los dos excesos. Tanto que le duele, o sea, el que está todo el día con la play comiendo, o el que está hiper gimnasio, como por ejemplo, yo lo veo en casa, mi hijo, que si tiene el bíceps, que si tiene el tríceps, que si la creatina, que los gramos de can, que va al... Está bien, está bueno que se cuide, pero el problema son los excesos. Entonces, hoy no estar 12 horas sentado en una play o con el celular, las redes, las falsas informaciones que hay, cualquiera habla, cualquiera dice lo que está bien, no hay más aporte bibliográfico. Antes nosotros sacamos la información de los libros, no de una persona que se ponía a hablar en el Instagram, de TikTok, y ellos toman eso lo serio. Lo serio es comer no sé cuántos kilos de carne por día. Entonces, bueno, eso es algo que hay que trabajarlo a nivel mundial, me parece, porque no sé a dónde vamos. Longevidad y expansión de la vida. La longevidad es el número de años que un paciente va a vivir. Eso va de la mano mucho con nosotros, porque mientras aumente la longevidad y la expectativa de vida, más vamos a tener que trabajar, porque ahora la paciente de 70 años se quiere de 30. Y antes, ustedes fíjense cómo hemos ido cambiando. El paciente que ahora tiene 40 años era de 30. ¿Por qué? Porque ya cada vez más gente llega a los 90, llega a los 100 y tiene que llegar con un buen aspecto. Y ahí viene nuestra labor. El potencial de expansión de vida es la máxima edad que puede ser alcanzada, evitando consecuencias de enfermedades y accidentes, y puede ir desde los 110 hasta los 120 años. Espero no llegar a los 120 o de llegar muy bien, pero bueno, esa sería la idea de donde nosotros tenemos que actuar. En la expectativa de vida y la longevidad, es por eso que cada vez nuestra especialidad va teniendo más importancia. La nuestra y en realidad todas, porque un paciente que tiene artrosis, ¿cómo va a llegar a los 100 años? Un paciente que no pueda caminar, un paciente con Alzheimer, por eso es tan importante la salud mental también. Porque pacientes de 110, 120 años hay que ver. Y a su vez no nos acompañan en las jubilaciones, ¿no? Porque a la gente la jubilan a los 50 y tenemos 50 años más. Convierten a la gente en que no pueda trabajar. Eso no va de la mano, eso hay que evaluarlo. Porque hoy por hoy la gente de 50 puede seguir trabajando. Viste que por lo menos salud están jubilando muy temprano la gente. Eso hay que verlo. Bueno, envejecimiento de aparatos y sistemas en relación con la edad, existen cambios generales, por supuesto, que van a repercutir en los principales órganos y sistemas, sobre todo el tema de los radicales libres, ¿no es cierto? Y el desgaste. Fíjense que el proceso degenerativo tiene que ver con una alteración en la circulación, disminuye el aporte, eso va a hacer que mueran células,
hay sustitución del tejido graso, disminuye el tejido sostén y se genera la fibrosis. Porque yo siempre digo que con la edad, más que todo la posmenopáusica o el andropáusico, por decirlo de algún modo, van a ver que cada vez va disminuyendo la masa muscular. Ustedes van a ver que no es lo mismo cuando iban al gimnasio a los 18, que cuando van ahora, cuesta cada vez más generar músculo porque el tejido se va reemplazando por grasa y la grasa, finalmente, como no tiene función, va al fibroblasto y hace fibrosis. Entonces, los cambios de función terminan siendo también estructurales y van generando cambios también en el aspecto físico de la persona. Ustedes fíjense que los discos intervertebrales van perdiendo esa estructura que tiene, cada vez se va disminuyendo y eso hace que también el paciente pierda el control sobre el envejecimiento. Entonces, la cifosis tampoco ayuda, vamos perdiendo la altura, variaciones en el peso, vamos ganando grasa, perdiendo tejido magro. Hay disminución de la masa muscular, como les dije, aumento de la grasa, alteración en la distribución. Y yendo un poquito más de lo nuestro, el envejecimiento cutáneo, como yo les dije, que muchas veces hay estructuras que son ocultas, y que nosotros tenemos que tener la capacidad de distinguir para poder tratarlas. Como todos, si nosotros no hacemos un correcto diagnóstico de una hipertensión, no la podemos tratar. Ustedes en una catarata no la van a poder operar. Entonces, si yo no me fijo qué le pasó a mi paciente para poderla tratar, y no hago un buen diagnóstico, el tratamiento que yo haga quizás no sirva. Entonces tenemos que evaluar la piel. ¿Y cuál es el problema del paciente? ¿Cómo está la epidermis? ¿Cómo está la epidermis de ese paciente? Tenemos que ver si adelgazó, si disminuyó la barrera cutánea, si aplana la unión dermopidérmica con el envejecimiento. Entonces yo a ese paciente empieza a tener esta epidermis alterada como alteración de la barrera cutánea, tengo que ofrecerle unas cremas, tengo que ofrecerle booster, tengo que hacerle colágeno hialurónico, tengo que hacerle plasma. Fíjense en la dermis, peso reducido, los vasos se empiezan a engrosar y a perder función también, disminuye el colágeno. Si yo tengo una paciente con poca elasticidad, con una dermis alterada, tengo que bioestimular, tengo que empezar con la hidroxiapatita de calcio, con el ácido foliático, con todo lo que llamamos bioestimulantes o generadores de colágeno nuevo. La hipodermis, atrofia, más notable en la cara, en el dorso de las manos, en el tobillo. Si yo tengo una paciente que tiene atrofia de los compartimientos grasos, tengo que empezar a rellenar. Una paciente deportista va a empezar mucho más rápido porque la grasa va disminuyendo de forma más rápida. Los anexos, cómo están las glándulas sudoríparas, cómo están las glándulas sebáceas. Reducen el número de folículos pilosos, empiezan con la alopecia androgenética está determinada de forma genética, cómo se va a distribuir también. En el hombre empieza en el vértex, después se van las entradas. Bueno, es impresionante como antes no importaba estar pelado. Ahora importa y mucho, los hombres están desangelados. No que tengo un poquito, pero no. ¿Me entiendes? Entonces, ahora muy importante. Ahora, yo nunca me acuerdo, por ejemplo, de mi padre o de mi abuelo, que ellos tenían problemas de estar pelados, o sea, quedaban pelados y ahí quedaban ahora hablando de una desesperación. Que la meso, que el implante, que las vitaminas que tomo. Entonces, cómo ha ido cambiando todo y poder distinguirlo al paciente. Y, por ejemplo, yo ayer tuve una paciente que me consultaba por relleno. Y le vi, empezó con su alopecia, y la alopecia es la mujer mucho más refractaria que en el hombre. El hombre responde a los tópicos, responde a la vía oral, responde a la mesa, la mujer no, por el tema de las hormonas, es más difícil. Bueno, y yo le hice relleno, pero le di todo para su alopecia, porque sé que si de acá a 2 meses la tengo a esa paciente con alopecia, me va a costar muchísimo tratarlo.
En la mujer empieza en la línea del medio y se va distribuyendo como el arbolito de Navidad. Entonces, por eso, cuando yo tengo paciente, evaluarlo de forma integral y ayudarlo. ¿Mm? Porque estamos previniendo también. ¿Mm? La mujer, cuando empieza a quedarse pegada, es todo un tema, porque encima la mujer usa tintura con lana. Entonces, empieza a complicarse, tiene poco pelo, la tintura es un químico, muy difícil de tratar. Reducción del número de folículos pilosos y su grosor, disminución del crecimiento de uñas, hay mayor fragilidad. Bueno, no los quiero amargar todo lo que pasa con el envejecimiento, pero si ustedes no lo saben distinguir, no lo van a saber tratar. Entonces, bueno, la idea es llevarse un pantallazo de todos los targets de acción que tienen ustedes. ¿Sí? Bueno, alteraciones frecuentes. ¿Qué va a pasar? Arrugas estáticas, arrugas de extensión, piel seca. La piel seca pica. Ustedes van a ver que los viejitos no se ponen crema y van con esos eczemas. Me pica, iba a decir, me dieron desloratadina porque es una alergia. No, están mal tratados, porque esos pacientes no se hidratan la piel, la barrera cutánea se alteró, no es la misma. No es la misma queratinocito que yo tengo a los 30 que a los 60, entonces ese paciente no tiene barrera cutánea. Al no tener barrera cutánea, pica, se rascan, hacen un círculo vicioso, se pigmentan, tienen la hiperpigmentación por inflamatoria, esas manchas marrones, la piel toda marcada. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Claro que no tengo una evolución. Se va a dejar de picar, va a tener menos marcas. Entonces, si no identificamos el problema de raíz muchas veces, no lo vamos a poder tratar. Dermatitis por fotosensibilidad, si la piel está más seca, si el paciente no se pone un protector, va a generar un eczema, obviamente. Los lentigos seniles, si es un paciente, dice, pero doctora, bien, tengo mancha, digo que le tenés que decir, es que le da, que no usa protector. Entonces nosotros ahora con el diario del lunes le tenemos que decir a la gente que use protector desde los 18, si no es antes, ¿sí? Para que no vengan con estos lentigos que se generaron porque nunca usó un protector solar, porque el protector solar, yo siempre me canso de decir, no es que no permite que te quemes, hace que vos te quemes de forma uniforme. Si vos te querés broncear, sos dueño de broncear, hace falta que estemos todos blancos, pero de forma uniforme. Los nevos rubí, muchísimo nevo rubí, vienen los pacientes muy preocupados por sus nevos rubí. Las queratosis actínicas, también distinguirla. Yo no voy a hacer peeling sobre una queratosis actínica, porque es un precursor del cáncer espinocelular. Entonces, tenés una escamita, vení que te doy un salicílico. No, veamos. Tiene una queratosis actínica, o le doy un miquimol como médico estético, o directamente la derivo al dermatólogo. No me meto en ese campo que yo no sé. Distinguir un cáncer de piel, mínimamente un vaso celular, que es el más común. El vaso celular es la neoplasia más frecuente de todas. Por eso se la saca de la estadística general. Ustedes van a ver que es más frecuente de pulmón con mama, pero se lo sacó, porque si no el primero era el vaso celular. ¿Sí? Hacer la anamnesis de los pacientes. Yo decir, no, ¿cómo va a ser un vaso celular, doctora? Si yo me pongo protector, ¿cuándo te pones protector? Te pones protector hoy, pero a los 15, cuando ibas al mar, te ponías el protector con esas células que no se cuidan, son las células quinicientes que están en la membrana basal y son las que uno va a usar a los 70. Salen a función a los 70 y son las células que ya está dañado el CRM. Entonces, por supuesto que van a ser los futuros vasos celulares. Entonces, bueno, queremos tratar de que nuestros niños usemos protector solar y si hay un cáncer de piel, identificarlo para no hacer tratamientos que agredan más a las células. Hay teorías del envejecimiento. Cuando hay muchas teorías, quiere decir que ninguna es 100%, que quizás es una mezcla de todas.
Entonces ustedes van a ver que hay teoría del límite de Hayflick, como que hay un daño genético, la teoría de las telomerasas, que se acortan antes los telómeros, también tiene que ver con algo genético, la teoría de acumulación de material de desgaste que las células no pueden eliminar, teoría neuroendocrina, teoría de los radicales libres, un poco parecida a la de acumulación de material. Entonces, cuando hay tantas teorías de algo, ninguna es 100%. La teoría de Hayflick dice que las células se dividen un número limitado de veces y luego entran en apoptosis. La célula vive un tiempo determinado hasta que se muere. Y que a su vez esto tiene que ver con lo que come el paciente y la calidad de vida que tiene. Pero bueno, si esta teoría fuera el 100%, entonces vos te quedas durmiendo, te dedicas a estar en una spa y te harán en el porque si la calidad de vida, solamente como uno se alimenta, entonces la gente que vive 100% bien y se alimenta bien no envejece. Tampoco. Ninguna es 100%, ¿sí? Por supuesto que tiene que ver. Si yo duermo 12 horas por día, versus 5, y sí, yo las como bien. Pero toda interrogación. Esta de la telomerasa es la que dice que los telómeros, o secuencias repetidas de proteína asociada presentes en los extremos de los cromosomas, se acortan cada vez más y se va a cortar el número de divisiones hasta que finalmente esa célula ya no va a estar más. En esta teoría trabajan mucho los protectores solares que tienen la fotoliasa, como por ejemplo el Vidin, el Megalax, la Umbrella, dicen tiene fotoliasa. La fotoliasa lo que hace, esta enzima, es actuar acá, inhibe este proceso. Está bueno. Sí. La teoría de acumulación de desechos o de descarte, ¿sí? La célula produce más cantidad de desechos de los que puede eliminar. Esta acumulación interfiere en la función celular, produciendo su muerte. Las lipofuscinas son estos gránulos acumulados en las células y hacen que la célula termine generándose la apoptosis. La teoría neuroendocrina, que tiene que ver, por supuesto, con el eje del hipotálamo, de la hipófisis, de la tiroides, de las glándulas sexuales. Ustedes saben que cuando nosotros envejecemos, tenemos la menopausia, y el hombre también la menopausia, que significa empiezan a bajar las hormonas, el estradiol baja, la testosterona baja, y eso va a hacer que lamentablemente envejezcamos más. No es lo mismo paciente con testosterona alta como cuando es joven que un viejito. En miles de cosas, ¿sí? En la libido, en la masa muscular, en la lipólisis que se genera. La mujer lo mismo. La mujer cuando empieza a perder el estradiol, empieza a perder un montón de masa magra, masa muscular, la función de órganos, incluso hasta ustedes saben, la libido, la sensibilidad. Una mujer que no tiene las hormonas bien no va a hacer gimnasia, no va a estar contenta, entonces empieza el sedentarismo, empiezan las depresiones. Entonces, acá tiene que ver lo que es el eje hipotálamo hipofisal. No es lo mismo las ganas que tiene un paciente de 60 de hacer cosas que uno de 30. Y eso no tiene que ver el paciente, sino que ha perdido la parte hormonal. El sistema neuroendocrino juega un papel importante en el crecimiento, en el metabolismo, en la teoría neuroendocrina, cambios funcionales en las neuronas, asociados a las hormonas, que son el proceso central de la edad. Cambios relacionados a la pubertad y a la menopausia. Si ustedes comparan con una mujer menopáusica con una mujer de 18, la hidronología es muy. Vieron que la pubertad los chicos están a full y con ganas de hacer de todo. Bueno, la teoría de los radicales libres, que ya los conocemos todos, ¿sí? El envejecimiento es el resultado de la inadecuada protección contra el daño que genera el proceso oxidativo cuando la célula termina el ciclo de Krebs, ¿sí? Se generan radicales libres y estos generan toxinas que después las células no pueden eliminar.
Los efectos nocivos generales son daño a las células, las reacciones en cadena, fíjense, los lípidos generan peroxidación lipídica, las proteínas oxidación proteica, y finalmente se van produciendo cambios a nivel del ADN. Acá también falta lo de la glicación, ¿sí? Acuérdense que cuando la glicación de las proteínas, como le pasa al diabético, también nos juega en contra. Se generan aniones superóxidos, peróxidos de hidrógeno, radicales hidroxilos, son todos radicales libres, ¿sí? Ácido hipocloroso, oxígeno, todo ustedes que lo van a ver cuando nosotros hagamos tratamientos, por ejemplo, de peeling, que vamos a usar salicílico, vitamina C, son todos antirradicales libres. ¿Cuáles son los radicales libres? Estos, ¿sí? El plasma, los fluidos tisulares y las células poseen mecanismos antioxidantes para neutralizarlos, pero que finalmente, con el envejecimiento, empiezan a disminuir. Entonces el poder antioxidante va a disminuir. Pero no es lo único que pasa. Imagínense que si nosotros le aportamos esta teoría de 100%, nos estamos quedando acá atrás la parte hormonal, la parte de los telómeros, entonces es una mezcla de todo. Bueno, cuando uno habla del envejecimiento, y evaluamos al paciente, tenemos que ver qué problemita tiene más mi paciente para yo poder actuar. Y para eso lo tengo que evaluar. ¿Qué arrugas tiene? ¿Dinámica? ¿Cuáles son las dinámicas? Las de la mímica, en las que interviene el músculo, el nervio facial y los músculos de la mímica. Es decir, me asombro, me enojo, me río. Todas esas que son dinámicas de expresión son las que uno va a tratar con toxina botulínica. Que los pacientes obviamente no tienen ni idea, porque te vienen a decir, poneme relleno acá, y bueno, eso no es para relleno, eso es para toxina, porque el encargado de producir esas arrugas es el músculo frontal. Entonces, arrugas gravitacionales, ¿cuáles van a ser? Las que se producieron por la gravedad, por la caída de la grasa, de los compartimentos grasos, el show, el gravitacional, el lazo labial es gravitacional. Por no decir esta que lo arrugas estáticas también, ¿sí? También se producen cuando ya están presentes permanentemente, ¿sí? Tienen que ver también con las gravitacionales, se relacionan mucho. Las actínicas, ustedes vieron que la gente que fuma, o la que se expuso al sol, se dan cuenta rápido cuando le ve el rojo. Es impresionante. Usted, esta bajista o esta, bueno, esas son por radicales libres, por el estrés oxidativo, ¿sí? ¿Por qué está bueno distinguirlo? Porque cada uno lleva su tratamiento. Esa paciente lo primero que le voy a decir, mire, deje de fumar, use protector solar y empecemos a usar mucho vitamina C, silicio, antirradicales libres. A la que tiene las dinámicas le voy a decir, bueno, usemos botox o toxina botulínica. A las gravitacionales y estáticas, bueno, a las gravitacionales usemos tratamiento de tensión, ¿sí? A las que son estáticas, usemos rellenos, ¿sí? Y las que son mixtas, usemos todo. Entonces, bueno, y según la escala de Global, también podemos evaluar en qué grado de envejecimiento cutáneo está mi paciente, que va 1 a 4, de acuerdo a cómo es con la mímica. Fíjense las dinámicas. Eso es dinámico, cuando el paciente se ríe. Y en este caso es el auricular de los ojos, el músculo. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas arrugas? Usar algo que actúe a nivel muscular. Por supuesto que acá la avidez de esto es la toxina botulínica, que actúa a nivel del músculo y de forma más prolongada. Pero todo lo que actúe a nivel de la terminal nerviosa y la contracción muscular va a tener un efecto similar, como por ejemplo los péptidos de la adrenalina,
los hexapéptidos, los octapéptidos. Por eso ustedes cuando ven una cremita en algún lado para comprar y ven que tiene péptidos, ustedes ya van a saber que probablemente sea o sea, relaje estas arrugas de expresión. El más potente en el lado 3, que es un octapéptido, ¿sí? Es de acuerdo a la cantidad de la cadena que tiene a nivel proteína. Tiene 8, es un octapéptido. ¿Es lo mismo? Sí. Pareciera. No, pero es que ya llegó este, antes de la cafetera. No, me parece que sí que era el patrón. Sí. El arque de línea es uno de los más conocidos, ¿sí? Que los van a ver en las cremas. Las gravitacionales, ¿con qué la vamos a traer? Todas estas son preguntas de examen, así que clic. Las gravitacionales, ¿con qué las vamos a traer? Las clases también después las tenemos. Bueno, las gravitacionales son consecuencias de los flacidez de la piel. Entonces, ¿con qué la vamos a tratar? Con DMAE, que es una sustancia o un principio activo que lo que hace es contraer, genera contracción de las fibras de la dermis. Entonces, si yo tengo gravitacionales, le voy a dar, por ejemplo, hay un montón, voy a poner también procaína, pero entre las estrellas de esto, para relajar con los péptidos, para contraer el limae, que es un derivado del pescado que no se lo puede dar en pacientes alérgicos, ¿sí? Las estáticas, como yo les dije, tienen que ver mucho con los compartimientos grasos, con el descenso de los mismos, y se tratan en lo posible con ácido hialurónico, ¿sí? Nosotros le ponemos el tratamiento por lo más frecuente, que también pueden ser, se lleven con que las estáticas se tratan solo con hialurónico. Las arrugas actínicas son aquellas que se producen por un aumento significativo de radicales libres, como les dije, y se pueden tratar, entre otras, con vitamina C. Las mixtas son las que aparecen por la gravedad, por la mímica y por el... O sea, una combinación de las anteriores, ¿sí? Se tratan con todo. Generalmente las pacientes vienen con esta, con mixtas. La escala de Glogau va a valorar cómo se comportan las arrugas del paciente ante la actividad, si son de reposo, si son de mímica, si son permanentes, y de acuerdo a eso ustedes van a hacer una graduación, Glogau 1, Glogau 2, Glogau 3, ¿sí? Y tiene que ver con la edad del paciente. Por ejemplo, de 20 a 30 el paciente no va a tener arrugas, va a tener mínimas. De 30 a 40 va a tener expresión, solamente cuando el paciente hace mímica, y esos pacientes tienen generalmente 30 a 40 años. Y yo como voy a evaluar el envejecimiento, porque tiene alguna queratosis, algún lentigo solar, empiezan a ver esas pequeñitas código de barra, pero muy poquito. La grado 3 en entre 40 a 60 años, tiene que ver con el fotoenvejecimiento ya más avanzado, empiezan a verse esas telangiectasias chiquitas, ¿sí? Las queratosis empiezan a aparecer, son más visibles. Y ya tiene arrugas de reposo, no hace falta que haga mímica. No hace falta que se ríe, que se enoje, que haga. Ya las arrugas pasan a ser como surco. Y la grado 4, que es lo más 60, cuando ya tienen toda la piel arrugada, cuando ya aparecen todos los lentigos, de mucho más pigmento. Como verán, que la piel envejecida se pigmenta mucho más que la que no. Y por eso es que nosotros tenemos que hacer una buena historia clínica, con una buena anamnesis en medicina estética, porque tenemos que anotar todo, igual que en cualquier otra especialidad. Yo no le voy a hacer un relleno a un paciente que está anticoagulado, yo no le voy a indicar IMAE a un paciente alérgico al pescado. Yo no le voy a indicar, por decirle, a un paciente hipertenso, no le voy a hacer una hidrolipoplasia, porque va a generar mucho más hipertensión. Entonces, bueno, es importante anotar los antecedentes personales patológicos.
¿qué pasa? Tiroides, hipotiroidismo, toman levotiroxina. Hipertensión, toman Nalatril. No nos olvidemos del fármaco que toman los pacientes. Imagínense que venga una paciente que tiene melasma y yo empiezo a tratarle la mancha, le hago peeling y la paciente toma anticonceptivo. Debe ser tan tratable, porque el melasma tiene que ver con el eje de tiroides. Entonces, si la tomateron, como que yo le haga el peeling que le haga, muy refractaria va a ser. Entonces, es muy importante valorar al paciente que toma, qué antecedentes tiene, si es un paciente diabético, si no es diabético, si es un paciente con una hipercolesterolemia, con hipertriglicerides, y yo le hago el plasma. La calidad de su plasma no va a ser la misma que un paciente que no. Puede tener triglicéridos altos, pero tiene que ser tratado. Tiene que tener el colesterol normal. ¿Mm? Me ha pasado, porque a veces yo he hecho plasmas de pacientes que no se sabían ser dislipémicos y la soledad es pesa, o sea, no podés hacerlo el plasma. Y vos ya le sacaste la sangre, ya lo procesaste, ¿y qué haces? No te lo puedo hacer. Bueno, pero entonces hay que averiguar antes qué tipo de paciente tengo, ¿sí? Establecer un diagnóstico, qué es lo que el paciente, digamos, cuál es mi plan de tratamiento con ese paciente. Si el paciente no está conforme, no vuelve más, lo perdemos. Informar, cuál es la expectativa que tiene el paciente. Hay pacientes que vienen con una foto y dicen, yo quiero el con vale de masa, y vos lo ves que es morocha, de ojos marrones, petiza, no hay forma, vos no haces magia. Entonces, a ver, ¿cuál es tu expectativa? Y muchas veces hay la pregunta, ¿qué te molesta? ¿Cómo confundir? Yo todo esto se lo hablo porque me pasaba a mí, si no, no hablaría, o sea, me pasó que a lo mejor ella me escuchó decirlo, que yo le pasé y me dice, ¿qué me haría de doctor? Y bueno, yo te haría retoxina que le indica para la largo de presión, te haría relleno en el labio, porque tenés labio finito, te haría también lipasa, porque tenés rollito. Pero verdad, tan mal estoy, yo venía por el lunar. Entonces, son pacientes sensibles, son pacientes que, porque se sienten mal con algo, averiguemos de forma sutil por qué se sienten mal, antes de criticarlo. Porque a lo mejor vienen porque tiene alopecia, y yo les dije, no, mira, está arrugada, y ellos se lo toman mal a eso, porque a lo mejor la gente también es lo que se ve ella. Que a ella no le molesta estar manchada, no se la destaquemos nosotros la mancha. ¿Mm? O podemos sugerir, ustedes van viendo el feedback que tienen con un paciente. Hay pacientes muy sensibles que lloran. Entonces, con cuidado, despacio. Bueno, y evaluar los resultados. Hacer una historia clínica como cualquier otra, yo puedo, generalmente nunca pasa. Pero bueno, preguntan todo, el grupo, el factor, a mí se me desmayó una paciente, le agarro un botiña, algo así, todo esto con saber a quién falta, llamar en caso de una complicación, como cualquier texto de técnica, fecha de nacimiento, el teléfono, si tiene una obra social que le cura. De nada me sirve hacer un tratamiento corporal si la paciente no hace dieta, si la paciente no come sano, si no tiene una dieta balanceada, si toma alcohol, si fuma. O sea, por más vitamina C que yo le dé, si la paciente fuma 20 cigarrillos por día, y le voy a estar dando algo que a mí no me va a dar un resultado. Y si los pacientes no ven resultados, no vuelven. Entonces tienes que advertir, mira, de nada sirve que yo te dé vitamina C, digo, dormís 3 horas por día, tomas alcohol, sos tabaquista activo. No, eso tiene que ir más al psicólogo. Entonces, bueno, eso es importante, una buena historia clínica. Poner bien todas las medidas, si vamos a hacer tratamientos corporales, para poder después ver el antes y el después. Si yo hago una hidrolipoclasia que para hacer reducción, por ejemplo, de abdomen, y no anoto el previo, acuérdense que los pacientes se olvidan.
El paciente, como se ve todos los días, no se da cuenta que está bajando de peso. No se da cuenta que hace un mes tenía 2 centímetros más. Hace falta que lo miramos. Consentimiento informado de toda la práctica que yo voy a hacer, ¿sí? Y más en medicina estética. Conformidad escrita del paciente, las consecuencias que pueden pasar. Sepan ustedes que no hay mala praxis si es una consecuencia que está esperable. ¿Mm? Riesgos y contraindicaciones. El registro fotográfico es sumamente importante para poder evaluar el antes y el después. Yo les dije, los pacientes parece que sufren de amnesia. Se olvidan, te dicen, no, pero a mí no me sacó las arrugas, la toxina. Vos le mostrás la foto, no lo encontrás. Se olvidan porque es normal, como se empiezan a ver todos los días. Uno les hace un tratamiento estético un lunes, se ve el lunes, el martes, el miércoles. Todos los días se ven, 3 veces al día. Entonces eso va generando una adaptación visual. Entonces no se olvidan de cómo estaban el primer día. Y ahí ustedes con la foto les dicen, mira, sí tiene efecto. Pues que todo para que el paciente se sienta bien, porque si no son tan desconfiados los pacientes, porque son precios altos. Entonces se me puso otra cosa. Registro iconográfico, el fondo, fíjense, sean fondos lisos para que pueda resaltar la piel, idealmente claritos, blancos, celeste, negro. La posición de la máquina, la distancia, no usar flash para que la foto sea mucho más fidedigna. No usar filtro. Lo que hay. En la frente, fíjense, los reparos anatómicos, ¿sí? Cómo tiene que ser una buena foto, considerar el pudor del paciente. Si yo en mi consentimiento pongo que el paciente acepta la foto, yo puedo tener la foto y la puedo publicar, si no. Entonces, yo lo que hago es mi consentimiento informado. Todos mis pacientes firman si quieren o no quieren. Generalmente no quieren. Pero bueno, a nosotros nos sirve porque lamentablemente todo se basa en el antes y después. Pero bueno, la mayoría de los pacientes cuando uno le pregunta no quiere. Entonces es muy difícil conseguir casos así. Cuando hacemos la foto de perfil, evaluar bien la línea de Frankfurt. ¿Por qué? Porque después cuando van a hacer el post, no es la misma foto. Entonces sacamos siempre la misma foto, es mejor. El medio perfil, que es lo que yo le llamo lo oblicuo, esto se evalúa mucho cuando uno va a hacer los pómulos. Bueno, ¿y dudas hasta acá? ¿Los consentimientos vienen establecidos? Nosotros tenemos uno general en hacer con todo, que sirve para todo. Porque a veces tiene que pasar, a veces tiene que estar en África y no tenía de cirugía de piel. Y si no lo tenía hecho, entonces tuve que usar el general. Pero ustedes pueden dar los dos tipos, o uno general que valga para todo, o uno de cada práctica que hace. Mira, porque nosotros tenemos para la tecnología en la página de la sociedad donde están todos publicados de cada intervención que uno va a hacer. Eso Claro. es así como. No, los podemos hacer, acuérdense que esta especialidad es nueva. Claro. Podemos hacer uno por uno, yo los tengo hechos uno por uno, y también soy general. Pero eso depende de cada uno. Puedo hablar con Veros, si está la posibilidad de tener uno por uno, pero en general ya. Claro, yo sé que también los abogados porque los hacen. Sí, nosotros lo que tenemos está avalado por el abogado del Consejo. Claro. Lo dice el doctor Kessman. Vamos a usar para limpieza agua micelar. Esto es para la práctica que vamos a hacer. La primera práctica, chicas, no crean que vamos a poner votos. Sepan que vamos a empezar. A ver, yo cuando fui mi primer clase, venía de hacer medicina interna mucho tiempo. Entonces como que agarraba la cabeza y se ponía una fuerza. Claro, no era hacer una vía central, era pasar un algodón. No era desinfectar una vena, era pasar un algodoncito suave, despacio. Entonces,
es una introducción a lo que es tratar un rostro. Suave, despacio, que al paciente le genera una sensación placentera, siempre cuando uno lo pinche. Pero bueno, entonces vamos a empezar un poquito lo que es skincare, nuestra primera práctica. Son muy de avanzado. Vamos a usar el agua micelar. Un agua micelar que es la que limpia, tonifica e hidrata. ¿Se acuerdan que antes nosotros teníamos las tres cosas por separado? El limpiador, el tónico y el hidratante. Las aguas micelares unifican las tres cosas en uno. Tiene micelas de ésteres de ácido graso, la que nosotros vamos a usar. Tiene de pantenol, tiene ácido láctico y es por eso que tiene la función de limpiar, de tonificar y de hidratar. ¿Sí? El ácido láctico es hidratante, el pantenol tonifica y las micelas de ácido graso es lo que son las que van a sacar, ¿no es cierto?, un poquito la suciedad, por eso también es limpieza, ¿sí? Y van a permitir que se vuelva a formar el film hidrolipídico de la barrera cutánea. ¿Cómo llueve? Sí. Muchísimo. No sé si estaba pronosticando. No. Limpia, no traje paraguas, limpia y tengo el auto limpia, desmaquilla, hidrata, su fórmula micelar limpia las pieles normales a mixtas en un solo paso, deja la piel hidratada. Luego vamos a usar un Filer que tiene vitamina B5 como hidratante y reparadora cutánea, tiene vitamina B3 como despigmentante y reparador cutáneo, y tiene el ácido hialurónico como hidratante. Tiene ácido hialurónico, vitamina B5 y vitamina B3. Ese es el serum que vamos a usar. Eso es un antes y después con estas cremas. El Cellular Renewal, que es el último que vamos a usar, tiene vitamina C, tiene arbutina, ácido tranexámico, también tiene niacinamida, que es la B3, y tiene la enoxaparidona, pero acá lo más importante es el ácido, que es hidratante, la vitamina C como antirradical libre, la arbutina, que es un aminoácido, el ácido tranexámico como despigmentante, la niacinamida como despigmentante y reparadora. Entonces, es un renovador cutáneo en la fórmula que vamos a usar, ¿sí? Se usa para hiperpigmentaciones por la B3, ¿sí? Se usa para hidratar y por el ácido tranexámico también es despigmentante, ¿sí? Eso es un antes y un después. Estos son tratamientos crónicos, no es la primera vez, ¿no? Dice con el celular. Renewal, porque el ácido tranexámico con la B3 tiene un efecto sinérgico de potencia. Y muchos de tratamientos en láser, ese tipo de lesiones. Claro. El láser anda bien, sí, pero más que todo, a mí me gusta mucho para las vasculares, me gusta mucho el láser. Pero bueno, también para las melánicas también. El Unifier, que es la protección solar facial diaria, es un protector solar con BB Cream, que es despigmentante y su presentación viene de 50 gramos. Nosotros vamos a trabajar con los productos de la DOF, que son los BR. También viene de forma waterproof, también es una BB Cream, pero creo que es waterproof, ¿sí? Yendo un poquito a lo que son los ácidos, ustedes van a ver que vamos a trabajar mucho con lo que son los polihidroxiácidos, como el ácido lactobiónico. Se utilizaba para conservar órganos, cuando uno los trasladaba para el trasplante de órganos sólidos, como un conservante, ¿sí? Tiene galactosa, tiene glucónico, ¿sí? Pero es un potentísimo hidratante como ácido. Van a ver que en peeling lo vamos a volver a ver. Es antioxidante, quelante del hierro, por lo cual actúa a nivel de la producción de radicales libres, inhibe la formación de metaloproteinasas, como la colagenasa,
no irrita y no aumenta la predisposición a las manchas por el sol, por eso que el peeling uno lo usa en verano. Protege la piel ante la exposición solar y es para pieles con fotodaño, que está principalmente indicado, se usa para todo tipo de piel y se lo podía usar en verano. Esto es un antes y un después del uso prolongado con ácido lactobiónico. Otra foto. El tranexámico, que es otro principio activo que ustedes van a ver en las cremas y también en la forma de peeling, actúa a nivel de la cadena de la producción de melanina, por lo cual es despigmentante, porque actúa en la vía de las tirosinas. Estoy comentándole los mecanismos de acción de los principios activos, ¿sí? Fíjense los lugares donde actúa en la vía de la tirosinasa para evitar la formación de melanina y las manchas, ¿sí? Acuérdense que el tranexámico lo ideal es darlo por vía tópica, se usa también por vía oral, pero no en pacientes que tienen trombofilia, ¿no es cierto? Porque también actúan en la cascada de la coagulación. Efecto despigmentante en lesiones de melasma, suprime la angiogénesis. Está bueno, acuérdense que con el envejecimiento tenemos muchos neovasos, muchos neurorubí. Por vía oral se puede dar en 250 miligramos 2 veces al día. Puede ser por vía inyectable para colocarlo intradérmico o mesoterapia. Y también se puede hacer una sesión cuando uno lo va a usar como mesoterapia de forma crónica, una sesión por semana, todas las semanas, un mes, 2 meses, como protocolo despigmentante, ¿sí? De forma tópica también bien. Y acá está. La forma tópica puede ser en cremas, emulsiones, con peeling o con máscaras. El ácido tranexámico al 2 al 5% puede ser durante 12 semanas. ¿Sí? Y por ejemplo, el tranexámico es uno que estaba en el célula RNA, ¿no? Ahí debe saber que en una dosis pequeña, un porcentaje pequeño, sí, para todo el cualquiera en ese caso. En ese caso sí. Claro, cuando se lo da puro, no. Claro. Es más específico para melanoma. Un antes y un después. Otro antes y después. Y en la práctica vamos a hacer los igual los vamos a tener de nuevo, seguro que ya se nos olvidan. Vamos a hacer los dos protocolos, el A y el B. El protocolo A, que es usando lo que yo les dije recién, el agua micelar, la aplicación del ácido lactobiónico. Vamos a usar una máscara descongestiva, vamos a retirar la máscara y vamos a colocar el protección solar Unifier. Y a nivel domicilio se le puede indicar al paciente el agua micelar, un serum, siempre el filtro solar, siempre. Y a la noche le podemos dar el agua micelar, el celular renewal y el factor de protección solar. Ese sería el protocolo A. Yo no sé si se los dieron. Sí, sí. ¿Sí? Y en el protocolo B, lo que vamos a usar de nuevo, la limpieza con agua micelar, el ácido tranexámico, se acuerdan que era despigmentante, una máscara hidratante, vamos a retirar la máscara y colocar el factor de protección solar. Y en domicilio, siempre que el paciente nos ayude para completar tratamientos, agua micelar, un suero con ácido hialurónico, hidratante, la B3 despigmentante y reparadora, la B5 reparadora y el factor de protección solar. Y a la noche el agua micelar, la célula renewal y el factor de protección solar. Pero bueno, a la noche acá me parece que en esta parte está como de más. Se ha tripeado, ¿no? Que de noche no se tiene. Todos los alumnos durante el cursado deben realizar las actividades solicitadas
en cada módulo. Al finalizar el cursado, deben entregar en formato digital una carpeta con las actividades. Eso quedó claro porque cuando no lo ponemos así, lo vuelven a preguntar 20 veces. Sí, es como un portfolio. Para hacerlo en la práctica y les vamos a dar. De fin de año las entrego. Y nos dan algo como pautado de qué actividades. Sí, se les va a entregar la actividad que hay que hacer. ¿Sí? Aparte de la parte práctica. Hay una actividad que se le entrega por Word al final de cada clase. ¿Dudas de algo? Vamos a hacer un Como que el recreadito. protocolo A sería para todo tipo de piel y el B para Sí, sí, porque el B, ¿ves? Sí, sí, tiene así otra en el examen. La primera es con el lacto biónico es más bien hidratante. Y la otra es de pigmenta. Vamos a hacer un recreadito un rato y la parte de las prácticas. No sé, vamos a ver si alguien se quiere hacer algo. Nosotros después ya tenemos encima otra comunidad. Ah, sí. Y bueno, van a quedar.